Ok, ya estamos. Entonces, bueno, les decía que va a ser algo muy sencillo para que no batallen, para que se vayan poniendo ustedes al corriente si acaso les falta algo. Si les faltan algunas actividades del examen parcial en adelante, pueden mandarme un mensaje y ahí vemos, ahí negociamos lo de su entrega. Yo sé que pues la mayoría trabaja, no tiene mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver la manera en que a todos les vaya bien. ¿Alguna duda respecto a eso? Prendan sus micros para que me hablen. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿sí? ¿Va a ser algún tipo de guía o algo por el estilo? ¿O va a haber una clase para las dudas y todo eso? Al final, antes del examen va a haber la sesión síncrona, en esa vamos a dar un repaso, pero así tal cual como guía, ustedes saben que no se proporciona, pero vamos a ver una sesión de repaso, entonces, pues las dudas que vayan teniendo, por favor, ahí me las hacen saber, procuren ese día conectarse, es la última sesión síncrona antes del examen, creo que es en la semana 13, si no me equivoco, 12 o 13. No, se me hace que es en la 13. Ay, espérame, déjeme le confirmo. Porque se me cerró aquí, tenía abierto el calendario. A ver, aquí está. Va a ser en la semana 12. En la semana 13 es la semana del examen, que es del 18 al 24 de abril. Esa es la semana donde se va a presentar el examen. Entonces, de la semana del 11 al 17 va a ser repaso. La síncrona la vamos a tener el 16 no, perdón, el 14 de abril. Ese día es donde vamos a hacer el repaso, vamos a ver dudas en general. Y otra cosa que les quería comentar, también si ya vieron en sus aulas, ya está lo del trabajo de regularización y lo de puntos extra. Esto comprende del 21 de marzo al 3 de abril. Van a tener 2 semanas para entregar esos trabajos. Uno, dos, sí. Bueno, prácticamente 2 semanas para entregar esos trabajos, entonces hay para que se vayan poniendo al corriente. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Supongo que ninguna, porque no prenden sus micros, no me dicen. Maestra, Mándeme. el de regularizaciones para los que les faltan trabajos. Así es, El de regularizaciones para los que les faltan trabajos. así es, o en dado caso que le falte el examen parcial, Gracias. vale 3.5, si no me equivoco. Híjole, no tengo aquí la ponderación en la mano, pero vale como 3.5. Entonces, si les faltan muchas actividades o les faltan trabajos, pues sí, esa es la opción. A ver, déjenme reviso aquí, a ver si lo tengo. Eh, a ver, mi oportunidad, esto aquí lo tengo.
Híjole, no la tengo a la mano. No encuentro el mensaje. Eh, pero es de hecho ahí se pone en la descripción de la actividad que es para alumnos que les faltan puntos, que han incumplido con ciertas actividades. Entonces, si ustedes van bien, si presentaron el examen parcial, tienen la mayoría de sus actividades, pues no hay necesidad de que lo hagan. Pero a lo mejor si ustedes dicen, bueno, me faltan algunos puntitos, bueno, con el de puntos extra, bueno, ahí ya a lo mejor que puedan hacer ese. Bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver un tema, es algo sencillo, es algo corto. Es el del artículo 137. No, a ver, 137. A ver, denme un segundo, porque siempre se me pone lento cuando ya estoy en sesión. Maestra, Sí, buenas dígame. tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Sí, dígame. Con los puntos que están actualmente en nuestra materia, ¿ya están actualizados o aún falta por actualizar para nosotros más o menos ir viendo cómo vamos en cuestión de calificación? No, lo que pasa es que vamos en la semana 9. Aún, por ejemplo, ahorita me falta calificar algunas tareas de la semana 8. Entonces, ahorita no está actualizada. Eso yo creo que ya lo van a ver hasta la semana 11, más o menos, que ustedes ya estén, pues ya tengan la mayoría de los trabajos revisados. A lo que voy es que si ustedes están conscientes que han entregado la mayoría de sus trabajos, no tendrían por qué preocuparse, ¿verdad? Ya, ustedes también ya saben cómo les fue en el examen parcial. Eh, Le digo, lo de los puntos extra, pues sí, lo veríamos en la semana, hasta la semana perdón, hasta el 3 de abril, es que se puede entregar el parcial. Yo de todas maneras, para la próxima semana tiene que estar absolutamente todo revisado. Y ya ustedes ahí se van dando una idea. Le digo, todavía faltan por calificar parte de la semana 8, 9, 10 y 11. O sea, faltan 4 semanas y en la 12 se presenta el examen final. Entonces ahí ustedes van tanteando cómo van. Les decía que vamos a ver del artículo 137 al 152 del Código Nacional, y esto corresponde a las medidas de protección durante la investigación, formas de conducción del imputado al proceso, o sea, cómo se puede atraer al imputado al proceso, porque no todo el tiempo está detenido, y las medidas cautelares que se pueden aplicar en este caso. Les voy a mostrar un video que nos habla relacionado a las medidas de protección. Les voy a compartir mi pantalla. A ver, denme un segundo. Déjenme hago aquí las gestiones para compartir la pantalla. Yo creo que ningún hombre se conectó porque ahorita empieza yo ni sabía, pero ahorita empieza el partido de México. Han de andar viendo el partido. Que normalmente sí se conectan hombres y pues ahora no. Han de andar ahí entretenidos. Ya casi empieza el partido. Ok, nada más ahorita me confirman por favor que ven la pantalla. Sí, maestra, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Nada más déjenme, admito a una chica que va a entrar. Híjole. Ok, ya estamos. Ahora sí. Estaba entrando una chica.
Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de las medidas de protección. En primer lugar, el concepto es muy importante. Las medidas de protección. Deme un segundito que se vaya cargando tantito. Es un instrumento procesal a través del cual, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público, al identificar que la víctima se encuentra en un supuesto de riesgo y que su seguridad es vulnerable, Vamos a esperar un poquitito. en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público, al identificar que la víctima se encuentra en un supuesto de riesgo y que su seguridad es vulnerable, debe de implementar determinadas acciones que se encuentran contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales para evitar que se consuma un delito, para prevenir un delito o para dejar e impedir que siga surtiendo sus efectos la comisión de un delito. Por otra parte, a efecto de que el Ministerio Público pueda imponer las medidas de protección, es el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece cada una de sus exigencias. Básicamente, son tres los requisitos que deben de colmarse. El primero es la existencia de un riesgo en la víctima. El segundo es evaluar la seguridad de la víctima. Y un tercero es identificar cuáles son las medidas de protección que pueden disminuir ese riesgo y aumentar la seguridad de la víctima. Una vez que el Ministerio Público ha impuesto las medidas de protección, cualquiera que ya sean en términos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a continuación debe de realizarse la ratificación de las mismas. Quiero hablar ahora respecto del plazo que se tiene para celebrar la audiencia de ratificación de medidas de protección. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un plazo de 5 días contados a partir del día siguiente a la imposición de la medida de protección. La pregunta que surge es si estos días para ratificar la medida de protección son días naturales o son días hábiles. Al respecto, mi consideración es que tratándose de las medidas de protección de aplicación urgente y que buscan proteger a la víctima, el juez debe celebrar la audiencia, si así es solicitada, dentro de los 5 días siguientes a la imposición de la medida de protección, contabilizando estos días en días naturales. ¿Por qué en días naturales y no en días hábiles? El artículo 20 constitucional, su apartado C, en la fracción quinta, establece que es obligación del Ministerio Público garantizar la seguridad de la víctima y obligación del juez vigilar el cabal cumplimiento de esta decisión. De tal manera que no solamente se trata de que el juez ratifique las medidas de
los días de manera hábil, es decir, únicamente los días hábiles, se podría correr el riesgo que durante un periodo vacacional se quede durante un lapso prolongado la imposición de medidas de protección sin la vigilancia del juez de control. Y puede ocurrir que la víctima se encuentre desprotegida porque tal vez el Ministerio Público no impuso las medidas de protección adecuadas. Es por ello que debe concluirse que los días deben de contabilizarse de manera regular. Otra de las preguntas que surge para celebrar la audiencia de ratificación de medidas de protección es si esta audiencia debe ser pública o debe ser privada, es decir, a puerta cerrada. En este sentido, el artículo 64 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su último párrafo, establece que el juez en la audiencia deberá dejar constancia de las razones por las cuales estime que la audiencia sea a puerta cerrada. En el caso en particular, nuestra consideración es que la audiencia debe celebrarse a puerta cerrada. La razón de ser así es porque el artículo 40, fracción 4 de la Ley General de Víctimas, al abordar lo relativo a los principios de las medidas de protección, señala que uno de los principios que rigen a las medidas de protección es el de confidencialidad. Esto es, que todas las actuaciones derivadas de medidas de protección deben de mantenerse en reserva con relación a los actos jurisdiccionales o actos de investigación. Por ello, si la audiencia se celebrara de manera pública, se rompería con el principio de confidencialidad previsto en el artículo 40 de la Ley General de Víctimas. Esto es así porque si el Ministerio Público estima que la víctima se encuentra en una situación vulnerable en el que su riesgo es altamente probable que sufra alguna afectación de su salud. Por ello es que hay que garantizar primero la protección de la víctima y después realizar los actos subsecuentes. Otra de las preguntas que surgen al momento de celebrar la ratificación de las medidas de protección, tratándose básicamente de casos de mujeres víctimas de violencia, es si en la audiencia debe de comparecer o no el imputado. En este sentido, es importante tener en cuenta que las medidas de protección se encuentran reguladas a nivel constitucional por el artículo 20 constitucional en su apartado C en su fracción quinta. Pero es más importante también tener en cuenta que las medidas de protección se encuentran reguladas en el artículo 16 constitucional. ¿Qué significa esto? Significa que las medidas de protección son actos de molestia, no actos definitivos. Los actos definitivos se encuentran regulados por el artículo 14 constitucional y, en efecto, cuando se trata de actos definitivos, debe necesariamente respetarse el derecho de audiencia. Es decir, antes de su imposición, debe escucharse a la persona que es afectada. Las medidas de protección no son actos definitivos, son actos provisionales y, por ende, al ser actos provisionales, no es necesario ni es indispensable que previo a ello escuchemos nosotros inclusive tener al imputado frente a la víctima, la persona que ha sido objeto de violencia, podría generar afectación al principio de no revictimización, pues en este caso estaríamos obligando a que la víctima tenga frente a ella a su agresor. Insistimos, las medidas de protección buscan proteger a la víctima de violencia y después
Híjole, no, hombre, les quité el video porque el nombre ya no se entiende, se corta bastante. Pero bueno, básicamente nos hablaba el maestro de las medidas de protección. Vamos a verlo con la ley mejor porque se corta bastante. Bueno, como nos decía el maestro en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla acerca de las medidas de protección. Y esto va a ser bajo el actuar del Ministerio Público, ¿sí? Este va a ser quien ordene, obviamente fundada y motivadamente, la aplicación de estas medidas de protección, siempre y cuando se estime que el imputado representa un riesgo para la víctima. Y bueno, vamos a ver algunas de ellas. Una de ellas es la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o el ofendido, limitación para asistir al domicilio o cerca del domicilio de la víctima, separación inmediata del domicilio, entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable. A ver, es que estoy, bueno, no, se me hace que lo vi en la otra clase de ¿cómo se llama? A ver, en un segundo. Se me hace que lo vi en la clase, pero del sistema acusatorio. Ah, sí. En la otra clase, ok. Entonces seguimos. La separación inmediata del domicilio en caso de que fuera a lo mejor alguna violencia familiar, la que se estuviera presentando. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima, en el caso de que tuviera en su posesión alguno de ellos. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia hacia la víctima, vigilancia en el domicilio de la víctima o el ofendido como medida de protección, protección policial de la víctima, auxilio inmediato por integrantes de la policía al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima, traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como en caso de que tuviera hijos. También el reingreso de la víctima a su domicilio una vez que sea salvaguardada su seguridad. Dentro de los siguientes 5 días siguientes a que se impuso la medida de protección, deberá celebrarse una audiencia en la que el juez puede cancelarlas, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de alguna medida cautelar, ¿sí? Recuerden que las medidas cautelares se imponen al imputado. Entonces, si al imputado le están aplicando una medida cautelar donde va a ser privado de su libertad, pues obviamente el Ministerio Público puede modificar la medida de protección y decir, ¿sabes qué? Pues ya no, la víctima pues ya no va a ocupar alguna vigilancia de una policía fuera de su domicilio, pues se la retiro, ¿verdad? Y a lo mejor, o si se salió de su domicilio, bueno, pues ya puedes regresar a tu domicilio porque el imputado ya no va a estar cerca de ti, ya va a estar detenido. Entonces, más o menos a eso se refiere, que se puede modificar, se puede ratificar o cancelarla. Si ya no se cree conveniente, ¿verdad? Que sea aplicable. Bueno, vamos a ver las providencias precautorias. Esto es para la restitución de los derechos de la víctima, ¿sí? Y esto nos viene hablando el código de cómo garantizar una reparación de daño, ¿sí? A la víctima, el ofendido y el Ministerio Público o este mismo puede solicitar al juez las siguientes medidas, las siguientes providencias precautorias. La primera es el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Esto, obviamente, estamos hablando del imputado, ¿sí? Se puede solicitar que se le embarguen bienes o la inmovilización de algunas cuentas bancarias, esto para asegurar una reparación de daño hacia la víctima. Aquí el juez va a decretar las providencias precautorias, va a ser el juez, no el Ministerio Público. Esto siempre y cuando los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima se desprenda una posible reparación de daño y la probabilidad de que el imputado sea responsable de repararlo, porque no en todos los casos pues no se puede reparar un daño como sigue. Entonces, porque por ejemplo si hablamos de un homicidio, pues ahí no se puede reparar el daño, estamos hablando de una vida. Entonces ahí es imposible que pueda él obtener una medida cautelar, alguna
que se pueda llegar a un arreglo, ¿sí? Es imposible. Claro que sí se le fija una reparación de daño, pero esto es para la familia directa de la víctima y es como parte de una indemnización, no es como tal que se pueda reparar un daño. La duración de las medidas de protección. Las medidas de protección y las providencias precautorias que nos hablan acerca de la reparación de daño tienen una duración máxima de 60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días más. Y cuando hubiera desaparecido la causa que dio origen a estas mismas medidas decretadas, el imputado o su defensa, o en su caso el Ministerio Público, pueden solicitar al juez que la deje sin efecto, ¿sí? que ya se termine. Vamos a hablar ahora del siguiente capítulo, de la libertad durante la investigación. Bueno, cuando se da una detención en flagrancia o cuando se trate de delitos que no merezcan una prisión preventiva de oficio, o sea, que no sea un delito grave, aquí el Ministerio Público puede determinar no solicitar esta prisión preventiva como una medida cautelar, ¿sí? Y puede disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos que disponga el código, ¿sí? Siempre hay que seguir lo que determina el código. Cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo va a prevenir a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima en cualquier lugar, en cualquier situación, ¿sí? También se le va a prevenir de no obstaculizar la investigación y a comparecer las veces que sea necesaria. En caso contrario, se puede hacer la modificación de la medida cautelar y ordenar el arresto, ¿sí? El arresto, ¿qué más? Ok, vamos al siguiente capítulo. Si voy muy rápido me dicen, por favor, me interrumpen si algo no lo entienden. Vamos a ver las formas de conducción del imputado al proceso. Bueno, vamos a ver cómo es que se hace comparecer al imputado, ¿sí? Hay citatorios, órdenes de comparecencia y una orden de aprehensión, ¿sí? Bueno, vamos a ver, el artículo 141 nos habla de esto. Dice que cuando se haya presentado una denuncia o querella de un hecho que la ley señala como un delito, el Ministerio Público va a ordenar que se cite al imputado. Va a ser por medio de citatorio, va a ser por medio de una orden de comparecencia. Esta se hace a través de una fuerza pública, o sea, a través de la policía, ¿sí? Y bueno, ellos se abocan a hacerlo comparecer, van y hacen como una detención, pero lo hacen comparecer nada más, no lo detienen más. Y la otra es una orden de aprehensión, y esto es cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, ¿sí? O sea, de que sí se trata a lo mejor de un delito un poco más grave y tiene que forzosamente hacer la detención. También se puede ordenar la aprehensión de una persona cuando resista o evada una orden de comparecencia, ¿sí? Y el delito que se le impute merezca una pena privativa de libertad, porque sí sucede en muchos casos que se ordena la comparecencia, se ordena que la fuerza pública pues acuda al domicilio o donde se localice el imputado y a lo mejor se esconde o pues no sale o le da miedo. Bueno, aquí si ya se ve que se tiene una negativa de asistir, aún así utilizando la fuerza pública, obviamente se va a girar una orden de aprehensión, ¿sí? Porque pues la ley no va a estar esperando, las autoridades no van a estar esperando a que el imputado quiera comparecer. A ver, vamos a... Aquí, bueno, en las órdenes vamos a las órdenes de aprehensión. El juez de control es quien va a resolver estas órdenes, ¿sí? De aprehensión o comparecencia en una audiencia o a través de un sistema informático y en ambos casos con la debida secrecía. Esto sí tiene que tener bastante cautela, sí tiene que ser como, pues como lo dice aquí la palabra en el código, secrecía. Tiene que ser en secreto. No, esto no es una información pública. Todas las órdenes de aprehensión se manejan con bastante sigilo, o sea, súper, la información es muy reservada, no se le da a cualquiera, no cualquiera en el juzgado lleva a cabo estos trámites, o sea, no cualquiera puede tener acceso a ellos, entonces sí tiene que tener bastante cuidado el juzgado de que no se escape esta información. ¿Por qué? Porque
luego van a interponer un amparo, entonces ahí, bueno, ya es otro rollo. La solicitud que se haga, perdón. Les decía que el juez de control va a resolver en una audiencia, ¿sí? Sobre la orden de aprehensión o comparecencia. La solicitud debe ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las 24 horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es quien va a solicitarlo. Lo solicita y el juez lo resuelve. Ok, vamos a ver la ejecución y cancelación de una orden de comparecencia y aprehensión. Bueno, la orden de aprehensión se va a entregar física o electrónicamente al Ministerio Público, quien debe ejecutarla por medio de la policía. Los agentes policiales que ejecuten esta orden pondrán al detenido inmediatamente a disposición de un juez de control, el mismo que expidió la orden, y esto para el cumplimiento de alguna prisión preventiva, alguna sanción, privativa de libertad o lo que haya sido para que lo haga comparecer, y se le va a informar al imputado acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectuó esta detención. La policía, los agentes de la policía deben informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de la imputación. Bueno, vamos a ver la flagrancia y casos urgentes, ¿sí? Nos dice aquí el artículo 146 que se puede detener a una persona sin orden judicial. Esto en caso de que se le vea en flagrancia, ¿sí? Y se entiende que hay flagrancia cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito o inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de que fue sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Y también cuando la persona sea señalada por la víctima o el ofendido o algún testigo que estuvo en presencia de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión de un delito, ¿sí? Y cuando tenga en su poder algún instrumento u objeto o que cuente con alguna información de acerca de indicios que hagan presumir que sí cometió el delito que se está persiguiendo. Cualquier persona puede detener a otra en comisión de un delito en flagrancia, debiendo entregar inmediatamente al detenido a una autoridad, ya sea la policía o directamente a algún ministerio público, a cualquiera, ¿sí? Los cuerpos de seguridad pública van a estar obligados a detener a quien cometa un delito en flagrancia y realizarán el registro de la detención. La inspección que se realice por los cuerpos de seguridad al imputado deben de conducirse conforme a los lineamientos que establece el código, porque eso es muy importante. Las formas de detención, tiene que ser una legal detención, ¿sí? Todo tiene que seguir unos lineamientos pero súper específicos, porque en caso de que haya vicios en esta manera de conducirse de los policías, con eso tiene un abogado litigante para terminar con la investigación, ¿sí? Con eso tiene para demeritar todos los indicios recabados y hacer que su representado, o sea, en este caso el imputado, pues salga en libertad. Entonces, los policías ahorita en la actualidad están teniendo no solo un entrenamiento, ellos cursan una carrera ya universitaria, ¿sí? De hecho, la universidad se llama Universidad de Ciencias de la Seguridad. Ahí los policías ya estudian una carrera y en varias de las materias llevan lo que es derecho penal, derecho mercantil, y ven los códigos. ¿Para qué? Para poder ellos ejecutar las detenciones siempre legalmente, porque les digo, en caso de vicios, con eso tiene un imputado para salir en libertad. Y eso lo sé porque recientemente recibí una propuesta para dar clases ahí en las ciencias de la seguridad, pero lamentablemente es que me queda muy retirado, porque está muy padre, está muy interesante también, pero pues sí me queda algo retirado. Y aparte, pues, con hijos y todo es muy pesado el horario, es muy extenso. Pero bueno, eso es otro rollo.
El artículo 150 nos habla de un supuesto de caso urgente y dice que solo en los casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundado y expresado los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran los siguientes supuestos. Y el primero, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona que la cometió o participó en su comisión se califican como graves para los efectos de la detención por caso urgente los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este código o en la legislación aplicable, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión. Ejemplos: homicidio calificado, delincuencia organizada, robo de vehículo con violencia física y moral, ¿qué más? Secuestro, violaciones, todos esos delitos que se consideran como graves. Pues aquí sí, debe ser un caso urgente para el Ministerio Público que se haga una detención inmediata. Cuando también exista un riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia y por razón de la hora, lugar o cualquier circunstancia no pueda ocurrir ante la autoridad judicial o que de hacerlo el imputado pueda evadirse. Bueno, el artículo 152 nos habla de acerca de los derechos que asisten al detenido, al imputado o como se le pueda llamar ya dentro de una investigación. Nos dice que las autoridades que ejecuten una detención por flagrancia o un caso urgente deberán asegurarse que la persona tenga pleno y claro conocimiento del ejercicio de los derechos citados a continuación en cualquier etapa del periodo de custodia. Por eso les digo, como se le pueda llamar al detenido, imputado, porque ya ven que se le llama de diferente manera, dependiendo de la etapa en la que se encuentra la investigación o ya el juicio. Él tiene derecho a informar a alguien de su detención, o sea, tener una llamada con algún familiar. Tiene derecho a consultar en privado con su defensa, ya sea pública o privada. El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de una asesoría legal. El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal. El derecho a no ser detenido desnudo en prendas íntimas. Cuando para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le van a proveer prendas de vestir. Y el derecho a recibir una atención clínica, si este padece alguna enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo algún trastorno mental. Entonces, aún así que las autoridades tienen ciertas obligaciones, pues el imputado también tiene derechos, ¿verdad? Y recordemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es quien se encarga de vigilar todo esto, porque en caso de que no se haga de esta manera, el imputado, a través de su defensa, puede hacer una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y bueno, se sigue esta denuncia para que pues el imputado tenga un trato digno dentro de lo que es su proceso, ¿verdad? Bueno, con esto, ¿tienen alguna duda, algo que me quieran comentar? Con eso terminamos de ver los temas que corresponden a esta semana. Chicas. Ninguna, maestra, gracias. Ok. Contéstenme porque luego creo que no me están escuchando. Ninguna duda, maestra, gracias. Ok, Erika. Selena, ok, muy Todo bien. bien, maestra, gracias. Muy bien, muchachas. Pues muchachas, porque les digo. Todo claro, maestra, gracias. Sí, de nada. Les digo muchachas porque pues ningún hombre llegó a la clase. Han de estar viendo el partido ya. Bueno, por mi parte sería todo. Las veo la próxima semana. Les recuerdo, estas 2 semanas son para entregar trabajos de regularización y puntos extra para que se pongan ahí a trabajar quien lo necesite. No es obligatorio entregarlo, ninguno de los dos.
solo si ustedes creen conveniente y necesario. Bueno, por mi parte sería todo. Me despido de ustedes. Muchas gracias por asistir el día de hoy y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Cualquier cosa me lo hacen saber por medio de mensaje y ahí lo checamos, ¿sí? Cualquier duda que tengan. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias, maestra. Que pase buenas noches. Gracias igualmente a todos.